Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Destituir, inhabilitar, encarcelar y perseguir, esa es tan solo parte de la estrategia que ha llevado a cabo el chavismo durante los últimos 18 años en contra de la oposición. Con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro en el poder, el oficialismo ha perpetrado una escalada represiva contra quienes no comparten sus ideales, antes, durante y después de las jornadas electorales. Cuando se acude a votar en Venezuela no importa su tendencia política, si es afín a la oposición o se inclina más por el oficialismo. De lo que no se puede librar es que deposita su voto bajo la mirada inquietante del chavismo. Ha sido una tendencia frecuente durante más de 17 años, donde el oficialismo ha ganado la mayoría de elecciones y las pocas que ha perdido ha hecho lo posible por anularlas. Son varios casos los que argumentan esta afirmación, como por ejemplo el del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. En su primer periodo, Hugo Chávez nombró a dedo a una alcaldesa paralela, le quitó a Ledesma funciones y presupuesto. Pero aún así el burgomaestre fue reelegido en las urnas, un periodo que no pudo terminar luego de ser arrestado, acusado de conspiración para derrocar a Nicolás Maduro. El chavismo ha demostrado que no le gusta compartir el país y mucho menos la Asamblea Nacional, y un ejemplo es el de María Corina Machado. Todos los venezolanos. Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. La líder opositora fue destituida en 2014 tras haber aceptado el cargo de embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, donde denunciaba la grave situación que vive Venezuela. También fue señalada por el chavismo por supuesta traición a la patria e inhabilitada por un año para ejercer cargos públicos. Nos mantenemos firmes. Nuestra generación ha demostrado la fuerza, la convicción y el amor a Venezuela de un pueblo que ha entendido que es la hora de cambiar y que lo ha asumido como una causa existencial. Enrique Capriles también hace parte de la lista. En las elecciones presidenciales del año 2013, donde perdió por un estrecho y cuestionable margen de votos frente a Nicolás Maduro, Capriles denunció fraude por irregularidades en cerca de 300 centros electorales que afectaron a más de 1 millón de personas. Impugnó las elecciones, pero su impugnación fue declarada por el Tribunal Supremo de Justicia inadmisible. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Además, está el caso del triunfo de la oposición en las elecciones legislativas del año 2015, donde logró la mayoría en el Parlamento venezolano. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Sin embargo, sería cuestión de tiempo para que esta victoria se desvaneciera, luego de que el TSJ declarara nulos todos los actos de la Asamblea Nacional. Esto sin contar la persecución político-judicial que han sufrido otros alcaldes de importantes ciudades venezolanas, como Daniel Ceballos y Enzo Escarano, quienes fueron arrestados por permitir manifestaciones antigubernamentales en sus jurisdicciones. Por los eternos antecedentes en las elecciones chavistas, muchos vaticinaban que el fraude que hoy se denuncia en estos comicios de gobernadores era un fraude anunciado. Porque aquí hay una situación de ventajismo, de abuso de poder, de usurpación de la voluntad del pueblo que tiene que ser analizada en función de que logremos poder retomar la vía electoral. Señor Andrés Velázquez, dirigente opositor, es candidato a la gobernación del Estado Bolívar y quien hoy denuncia un fraude electoral por parte del régimen chavista. Usted denuncia ante la opinión pública, no solamente en Venezuela, sino en el resto de América Latina, que usted ganó las elecciones el pasado domingo y que hubo un fraude y le robaron ese resultado. ¿De qué forma usted en este momento cree que podría
recuperarse ese valor que en cualquier país o en cualquier estado del continente representa la voluntad popular, el respeto a la voluntad popular que, a juicio, por lo que usted nos dice, se perdió completamente en Venezuela. Sí, el derecho a elegir y el derecho a ser elegido es susceptible de protección internacional porque es un derecho humano. Y la denuncia que yo insisto en hacer para que se conozca en toda la región es muy importante para terminar, para quien tenga dudas, de caracterizar a este gobierno. Esto no es democracia. Nuestra Constitución establece en su artículo 5 que el poder soberano reside en el pueblo, quien lo ejerce mediante el sufragio. Eso no es verdad en Venezuela. En Venezuela no hay derecho al voto y, en consecuencia, vistos estos resultados, hoy he planteado también a mis compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática y quienes no están en ellas, pero que coincidimos en la oposición al gobierno, que debemos constituir un movimiento. Y yo he dicho, me pongo al frente de un movimiento nacional que permita lograr condiciones justas para participar en procesos que están a la vista como el proceso presidencial. Eso implica no solamente la observación internacional necesaria, sino también un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque en el caso concreto venezolano y ahora para este proceso, algunos han dicho que los abstencionistas pueden haber sido responsables también de lo sucedido. Yo no hago ese análisis desde ese punto de vista, porque al fin de cuentas puedo decir que asumo la responsabilidad también de ese abstencionismo en cuanto a que tenemos que lograr un movimiento que luche por condiciones que no solamente convoque con certeza y confiabilidad a los que participan abiertamente en procesos, sino que también sea capaz de estimular a toda aquella mayoría que por una razón de desconfianza no está participando, porque lo cierto es que mayoritariamente, aplastantemente, el pueblo venezolano no quiere el gobierno de Nicolás Maduro, es contrario a este gobierno. Andrés, ahorita voy con Francisco Castro, director de Súmate, movimiento ciudadano que ha venido denunciando las irregularidades en el proceso electoral del pasado domingo. Francisco, Andrés Velázquez plantea un punto que es muy importante en Venezuela y es continuar con ese esfuerzo que ha venido liderando la oposición y diferentes sectores democráticos en Venezuela para seguir participando dentro del juego democrático. Siendo realistas, Francisco, ¿usted cree que realmente el chavismo va a permitir que realmente se garantice en el futuro un proceso electoral transparente? A juzgar por lo que ha pasado, cada vez habrá una regla nueva y no sabemos, por ejemplo, con qué nuevas leyes saldrá la Asamblea Nacional Constituyente, en qué condiciones será esa elección presidencial y evidentemente si esas reglas van a ser equitativas para todos los sectores que en Venezuela en este momento están en la lucha por el poder. En efecto, los procesos electorales en Venezuela vienen, sufriendo todo este proceso de desvirtuarse a lo largo de los últimos años. No existe pues ninguna confianza en que el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro vaya a permitir la realización de elecciones libres y transparentes en Venezuela, pero esto sin duda es una de las luchas y uno de los objetivos que nos hemos trazado las organizaciones civiles y las organizaciones políticas en Venezuela, y para ello es que incluso estamos pidiendo pues el apoyo de la comunidad internacional, es que incluso estamos reivindicando la capacidad que tenemos de participar en estos procesos, pues además esto es lo que permite mostrar y reflejar cómo se cometen estas violaciones electorales en Venezuela. Si no hubiéramos participado, no podríamos estar actualmente demostrando el tamaño del fraude procedimental y técnico y logístico y
y desde el punto de vista de los principios democráticos que se cometen en las elecciones en Venezuela, al igual como quizás se pudo demostrar cómo este régimen es violador de derechos humanos después de las muchas jornadas de protesta que tuvimos hace algunos meses, y es por ello que el llamado que hacemos a los ciudadanos es a no claudicar y a continuar participando y a continuar erigiendo todos estos caminos de lucha distintos para lograr un cambio en Venezuela. Francisco Castro, en Caracas, Venezuela, director de Súmate, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales, no sin antes leer sus opiniones, las que nos han enviado ustedes utilizando el hashtag #LaNocheVenezuela. Hoy les hemos preguntado en nuestras redes sociales si, teniendo en cuenta las últimas decisiones que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro, ¿usted cree que realmente la oposición debe o no continuar participando de elecciones democráticas en Venezuela? María dice lo siguiente: la oposición no debe participar más en elecciones. La seguridad al gobierno se le da al tramposo Consejo Nacional Electoral. Hicieron, hacen y harán trampa impunemente. David dice lo siguiente: la oposición debe seguir votando, el no hacerlo es dejarle el camino libre al oficialismo y que se jacten de ganar sin hacer trampa. Jesús dice lo siguiente: en nuestro país la abstención es mayoría, sin embargo lo gobiernan los de siempre, a eso le llaman democracia. Son solo algunos de los trinos que llegan a través de las cuentas de Twitter de cada uno de los integrantes de este equipo periodístico del programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa.